Los marcapasos se clasifican según un código de 5 letras que es internacional y que es válido para todo tipo de fabricante. La primera letra nos indica la cámara estimulada, que puede ser aurícula, A, ventrículo, V, ambas cámaras, D o 0, ninguna. La segunda letra nos indica la cámara detectada, que puede ser, según el mismo código, aurícula, ventrículo, ambas cámaras o ninguna. La tercera letra nos indica la respuesta del marcapaso ante el evento sensado o detectado. Y esta respuesta puede ser de inhibición y de disparo, trigger, ambas o bien ninguna. La cuarta letra indica la programabilidad, habitualmente es la respuesta en frecuencia, y la quinta letra la estimulación multifocal. Así, un marcapaso VVI es aquel que estimula en ventrículo, que detecta la actividad del ventrículo, es decir, del QRS, y que la respuesta ante la detección es inhibirse. Un marcapaso DDD es aquel que estimula en aurícula y ventrículo, que detecta la actividad de la aurícula y del ventrículo, que la respuesta ante un evento detectado es inhibirse habitualmente y que permite la secuencia de activación aurículo-ventricular. Un marcapaso VDD es aquel que estimula solamente en ventrículo, que detecta la actividad de aurícula y ventrículo, que la respuesta ante un evento detectado es inhibirse y que permite también la secuencia de activación aurículo-ventricular. Un marcapaso tricameral DDD es aquel marcapaso que estimula en aurícula, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Permite detectar en aurícula y ventrículo derecho la respuesta ante un evento detectado suele ser inhibirse y permite estimular en dos localizaciones ventriculares a un intervalo programable. Los marcapasos producen una espiga de estimulación en el electrocardiograma. En esta diapositiva mostramos el electrocardiograma normal de un marcapaso DDD. Se objetiva la estimulación auricular, la estimulación ventricular, tras un intervalo AV programado. En esta diapositiva se muestra el electrocardiograma normal de un marcapaso VDD. Se muestra la estimulación ventricular después de una onda P detectada. Dentro de las complicaciones quirúrgicas vamos a hablar de dolor, seroma, inflamación, eritema y además hematoma, infección, exteriorización y vegetaciones. La actitud terapéutica ante el dolor es observación y analgesia. Excepcionalmente puede ser un signo de infección cuando el dolor es pertinaz a pesar de analgésicos habituales. La actitud terapéutica ante el seroma habitualmente es observación y seguimiento. La inflamación es un signo muy sugestivo de infección. La actitud es tratamiento antibiótico y enviar al especialista. Ante un paciente con eritema debemos evitar roces en la bolsa del generador y someterlo a vigilancia estrecha, ya que puede ser un signo incipiente de infección. Nunca debemos puncionar la bolsa del generador, ya que la posibilidad de infección es muy alta. Ante un hematoma de la bolsa del generador de marcapasos, tendremos una actitud diferente según el tamaño del hematoma. Si este es ligero, la actitud será observación y vigilancia estrecha. Si el hematoma está a tensión, la actitud terapéutica es el drenaje del mismo y debe hacerse en condiciones de asepsia, es decir, en quirófano. Si el hematoma es grande pero no está a tensión, lo ideal es drenarlo quirúrgicamente. Hay que decir que un hematoma grande con fluctuación no es indicativo de absceso. Ante una infección de la bolsa del generador, la actitud terapéutica preferible es la del tratamiento antibiótico y extracción del sistema de estimulación. En algunas ocasiones, sin embargo, decidimos realizar una limpieza quirúrgica de la bolsa del generador y colocación del generador en un plano submuscular, sobre todo si las comorbilidades del paciente son altas. Si hay una exteriorización del generador de marcapaso, la infección es la norma y tendremos que manejarlo como tal. Si se ha producido una endocarditis sobre electrodo de marcapaso, el tratamiento es la extracción del sistema, ya sea vía percutánea o vía quirúrgica, y tratamiento antibiótico como una endocarditis. Nunca debemos puncionar la bolsa del generador de marcapaso en caso de infección
o de hematoma, ni tampoco drenarlo en condiciones que no sean de asepsia, es decir, en el quirófano. Entre las complicaciones electromecánicas de los marcapasos destacamos el desplazamiento del electrodo, la fractura del electrodo, la rotura del aislante y la estimulación esquelética. Además, hablaremos de la protrusión del generador de marcapaso, del rebobinado o síndrome de Twiller, de la migración del generador de marcapaso y de la estimulación diafragmática. La actitud terapéutica ante el desplazamiento de un electrodo es la recolocación del mismo. Ante una fractura del electrodo o rotura del aislante será necesario la inserción de un nuevo electrodo. Ante una estimulación pectoral cambiaremos la configuración de estimulación del marcapaso, de monopolar a bipolar. Ante una protrusión del generador haremos una recolocación submuscular del mismo. Si hay solución de continuidad tendremos que extraer todo el sistema. Ante un rebobinado o síndrome de Twiller haremos una recolocación del electrodo. Ante una migración del generador de marcapasos, haremos una nueva bolsa y fijaremos el generador. En caso de estimulación diafragmática, tendremos que recolocar el electrodo, ya sea el ventricular o el auricular. En la siguiente imagen se muestran diferentes patrones de disfunción. En el número 1 se muestra un fallo de sensado ventricular. El marcapaso no reconoce el QRS precedente y lanza una espiga de estimulación. En la número 2 se muestra un fallo de captura ventricular. La espiga del marcapaso no produce QRS. En la número 3 se muestra un fallo de captura auricular. La espiga de estimulación auricular no da lugar a una onda P. En la número 4 se muestra un fallo de sensado auricular. El marcapaso auricular no reconoce la onda P y emite una espiga de estimulación. En la número 5 se muestra la inhibición de estimulación ventricular por sobresensado o bien un modo de estimulación en AAI. En la número 6 se muestra una taquicardia de asa cerrada en un marcapaso DDD. En esta imagen se muestra un electrocardiograma de 12 derivaciones de un marcapaso VVI que presenta un fallo de captura ventricular. Vemos como la espiga de marcapaso no produce un complejo QRS. En esta imagen se muestra un electrocardiograma de 12 derivaciones de un marcapasos VDD que presenta un infrasensado de la onda P. Se observa cómo hay una pérdida de la secuencia auriculoventricular por no sensado de la onda P. En esta tira electrocardiográfica se muestra en la derivación 2 un infrasensado ventricular. Vemos una espiga de estimulación sin captura por infrasensado del QRS precedente en un marcapaso DDD. Para conocer las complicaciones electromecánicas de los marcapasos es necesario saber cuál es la radiografía de tórax normal de un marcapaso. Se muestran las proyecciones antero-posterior y lateral de un marcapaso VVI. Es de destacar cómo en la proyección lateral el electrodo de marcapasos se dirige hacia adelante, lo que sugiere que está insertado en el ventrículo derecho. En esta imagen se muestra el desplazamiento de un electrodo ventricular desde ventrículo derecho hasta el seno coronario. Es de destacar cómo el electrodo ventricular se desplaza hacia atrás en la proyección lateral de la radiografía de tórax. En esta imagen se muestra el desplazamiento de un electrodo ventricular desde el ventrículo derecho hasta la vena cava superior. Las manifestaciones clínicas de un paciente con una disfunción de marcapasos abarcan un amplio espectro que recorre desde el paciente asintomático hasta el paciente con una muerte cardíaca súbita. Los pacientes pueden tener síncope, astenia en relación con bradicardia extrema o bien insuficiencia cardíaca en relación con la bradicardia. Algunos pacientes presentan una entidad clínica conocida con el nombre de síndrome de marcapasos, que se caracteriza por una constelación de síntomas muy variados como disnea, astenia, palpitaciones y que está en relación con la pérdida de la sincronía auriculoventricular.
Algunos pacientes pueden presentar estimulación pectoral. Este síntoma está en relación con la configuración de estimulación monopolar. Algunos pacientes pueden presentar estimulación diafragmática en relación con la posición de los electrodos y en algunos casos se describen graves situaciones de asistolia. Todos los pacientes portadores de marcapasos deben revisarse periódicamente en una clínica especializada. La ausencia de estimulación de un marcapaso no indica necesariamente disfunción. El marcapaso solamente funcionará si la frecuencia intrínseca es más baja que la frecuencia programada. La colocación de un imán sobre la carcasa del marcapaso conmuta el modo de estimulación de marcapaso a D00 o V00. De esta manera el marcapaso estimula pero no detecta y así podemos confirmar que la captura del marcapasos sea la adecuada. Además, el marcapaso, al colocar un imán sobre él, se pone a estimular a una frecuencia cardíaca que se denomina frecuencia magnética del marcapaso y que es indicativo del estado de la batería. Ante un hematoma, eritema o adelgazamiento de la piel de la bolsa del generador, la vigilancia debe ser muy estrecha. Ante un hematoma grande o a tensión, debemos drenarlo quirúrgicamente. Nunca debemos puncionar un hematoma, seroma o zona inflamada. Ante una infección de la bolsa del generador, lo más recomendable es la extracción del sistema e implante de un nuevo sistema de estimulación por el lado contralateral. En algunos casos, sin embargo, según la edad del paciente, las comorbilidades asociadas y el tiempo de implantación del electrodo, se puede optar por limpieza quirúrgica de la bolsa e implantación en región submuscular. La presencia de una espiga de estimulación sin onda P o QRS asociadas indica generalmente una disfunción de marcapaso. Suele deberse a un desplazamiento del electrodo si ocurre muy próxima al momento del implante o bien a un bloqueo de salida o alguna alteración estructural si ocurre tardíamente. El agotamiento de la batería se manifiesta inicialmente por alteraciones en el sensado. Posteriormente aparecen alteraciones en la captura y al final de vida del dispositivo no se observan las espigas de estimulación. Debemos sospechar de esta etiología cuando el paciente sigue controles irregulares, sobre todo si ha pasado mucho tiempo desde el implante. Ante la sospecha de una disfunción, debemos hacer una radiografía de tórax en proyecciones anteroposterior y lateral para valorar la posición e integridad de los electrodos. La sospecha clínica de una disfunción se realiza generalmente por síntomas relacionados con bradicardia, si bien el espectro varía mucho desde pacientes asintomáticos que se diagnostican en la consulta especializada hasta pacientes que sufren una muerte súbita.